con la facultad. Bueno, arrancamos con la clase teórica de interbloqueo o deadlock, ¿sí? Bien. Incluimos un pequeño repaso de lo que vimos de concurrencia, ¿no? Vimos, por un lado, el tema de que teníamos sistemas multiprogramados, que había recursos compartidos y que esa interacción de esos procesos podía generar problemas sobre los recursos, generando resultados no esperados, ¿sí? Dijimos que los sistemas eran multiprogramados porque así teníamos más performance, podíamos aprovechar mejor los recursos del sistema. Y al ver que se generaban estos problemas de coherencia de los datos, vimos herramientas para poder solventar estos problemas, entre ellos la técnica de garantizar la mutua exclusión. Y vimos un montón de herramientas para lograr la mutua exclusión, semáforos, monitores, herramientas de software, de hardware, etc. Y en alguna de esas soluciones nos encontramos con que a veces ocurría alguna especie de bloqueo, alguna situación de la cual parecía que no se podía salir nunca más, que dimos de llamar interbloqueo y que ahora vamos a definir con mayor detalle, ¿no? Así que bueno, dijimos mucha exclusión, vimos soluciones de software, vimos soluciones de hardware, vimos semáforos como una de las herramientas más importantes de los sistemas operativos, y vimos que los semáforos también servían para resolver problemas de distinta índole. Perdón, quiero borrar algo y no pasa. Pero bueno, voy a hacer esto. Como por ejemplo, coordinar tareas, y eso nos permitía resolver problemas clásicos como el problema del productor-consumidor, entre otros, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es un poco la operatoria, ¿no? Antes de definir un poco qué es un deadlock. En líneas generales, siempre pasamos por estos tres pasos, a veces algunos pasos se omiten, pero el mecanismo más amplio sería: yo tengo por un lado recursos limitados, ¿no? La CPU, la memoria, los dispositivos, los archivos, una variable de memoria. Típicamente voy a pasar por un mecanismo donde solicito un recurso, lo uso y lo libero. En algunos casos, los recursos no hay que liberarlos porque se liberan solos, en algunos casos no hay que solicitarlos porque ya están como asignados, ¿no? Entonces, a veces el paso 1 y el 3 no están, y en otros casos sí están. Y con lo que nos vamos a encontrar es que a veces, para poder enforzar la coherencia de los datos o la no corrupción de los datos, terminamos generando los pasos 1 y 3 aún cuando no los teníamos, ¿no? Si yo uso semáforos y pongo un wait y antes de usar la variable y un signal al final, estoy de alguna manera poniendo esa barrera donde al principio solicito el uso del recurso a través de un semáforo designado para ese recurso, y al final, después de usarlo, libero ese recurso a través de un signal de ese semáforo que había sido creado para ese recurso. Así que termino pasando por ese mecanismo también, ¿no? Y naturalmente con lo que nos encontramos es que si el recurso no está disponible, ¿qué pasa con el proceso? Con semáforos, con monitores, incluso si tengo espera activa. El proceso de alguna manera se bloquea, ¿no? O sea, se queda frenado, no avanza. Si tengo espera activa, estoy consumiendo la CPU, y eso sabemos que suele ser una mala práctica. Si no estoy en espera activa, no estoy ocupando la CPU, lo cual es mejor, pero igual estoy bloqueado, ¿no? Estoy frenado, ¿no? Entonces ahí viene un poco el warning, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos que nuestra solución haga que, si los procesos se bloquean de forma que no ejecutan más, o están bloqueados, digamos, todo el mecanismo tendría que poder orquestarse para que eventualmente se desbloqueen tarde o temprano, ¿sí? Si no, algo está mal, y el proceso, como ya no está ejecutando porque está bloqueado, no puede salir nunca más de ahí, ¿sí? Entonces, el clásico ejemplo gráfico, o uno de los tantos para explicar el deadlock, robado del libro de Stalin, es el de los autos, ¿no? Imagínense que tenemos 4 autos donde cada auto podría ser un proceso, ¿no? Y para poder cruzar para el otro lado, ¿no? Tiene que pasar por este cuadrante, ¿no? Este espacio de 4 esquinas, y imagínense que el auto es tan amplio que para poder cruzar tiene que ocupar 2 cuadrantes al mismo tiempo. O sea, tiene que ocupar, por ejemplo, el auto 2 tiene que ocupar el cuadrante C y B, ¿no? O sea, primero ocupa un pedazo del B,
después ocupa C y B, y después C, y después pasa, ¿no? Y lo mismo para el auto 3 con estos dos cuadrantes, ¿sí? Y lo mismo con el 4 y lo mismo con el 5, ¿no? Entonces, si nos más imaginamos una situación así donde están 4 procesos que necesitan poder pasar, y donde obviamente, si el auto 3 está pisando el cuadrante D, el 4 no lo puede pisar, ¿no? Va a tener que esperar. No se puede compartir esos recursos, ¿eh? Entonces, si pasa algo como esto, ¿sí? No sé por qué está esto, pero empiezan a avanzar, aunque el primero ya pasó. Bueno, sería algo bueno, pero ¿qué pasa si nos encontramos en una situación como esta, ¿no? Donde cada auto de alguna manera avanzó un cuadrante y para poder pasar, que es el objetivo, tiene que tomar el otro, ¿no? Y el cuadrante, el auto 1 necesita este cuadrante que está ocupado por el 2, y este va a pasar cuando, va a liberar este cuadrante cuando pueda tomar este y avanzar. Y eso no pasa hasta que el 3 no tome el 4, y así hasta que entramos en un círculo, ¿se ve? ¿Cómo se resuelve esto en la vida real? Bueno, haces marcha atrás, ¿no? Pero, ¿qué pasa si los autos no tuvieran marcha atrás? ¿No? Estaríamos en un gran problema. Si bien el ejemplo parece no tener sentido, piensen un segundo en una solución con procesos y con semáforos. Si yo hago un wait y me bloqueo, ¿tengo marcha atrás? ¿Sí? Entonces, ahí estamos, o podríamos estar si tuviéramos una solución con semáforos, con monitores, ¿no? Donde, por no tener espera activa, dejamos de ejecutar, pero de golpe el desbloqueo depende exclusivamente de la coordinación de todos los que están ejecutando ahí, ¿no? Acá tenemos el mismo ejemplo, pero programado en código, ¿sí? Auto 1, auto 2, auto 3, auto 4. Imagínense que los cuadrantes son los semáforos, ¿sí? Entonces seguimos este caminito, ¿no? Son semáforos que están todos inicializados en uno, lo cual está bien, porque es una mutua exclusión, un cuadrante que puede ser tomado por un proceso a la vez. Y el auto 1 tiene que tomar el cuadrante A y después el B. El auto 2 tiene que tomar el B y después el C, ¿no? Los ponemos como en el orden en el que los van a tomar, ¿no? Cuando toman los dos cuadrantes pueden avanzar y después los liberan, ¿no? ¿Queda claro con este código cómo se podría dar el problema? Vamos al ejemplo más fácil todavía, ¿sí? Con dos. Vamos a simplificarlo más, ¿sí? Tengo dos procesos con una región crítica compartida, y este necesita dos semáforos para poder operar, y este también, ¿no? Sí, acá. ¿Es así? Ah, se ve con el gráfico, digamos. Bueno, lo vamos a ver acá. Si ejecuta el proceso 1, ¿no? Hace un wait del semáforo, el semáforo queda en cero, ¿sí? Avanza sin ningún problema. Hace un wait del semáforo 2, ¿no? Y... Es como que hay avanza. una interrupción y pasa de 2, que también es un wait, y después se bloquea, me parece. No, este ejemplo no está ocurriendo como yo quiero. Ahí va, este es el ejemplo que yo quiero, ¿no? Ejecuta este, ¿no? Cambia el semáforo, ¿no? ¿Y qué pasa si en este momento lo de siempre, ¿no? Se produce una interrupción, no podemos controlar eso, y de golpe empieza a ejecutar B. Entonces el paso 2 es que ejecuta el proceso 2, que pide el semáforo B, entonces avanza, ¿no? Hace un wait en B, no se bloquea, así quedan los semáforos. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Si ejecuta el proceso 1 de vuelta, cuando haga wait en B se va a bloquear, porque B estaba en 0, ¿sí? Si hago un wait, queda -1, entonces me bloqueo. Y si ahora ejecuta el proceso 2, hace un wait de A, ¿cómo está? Me parece que acá tendría que haber hecho el otro, pero no importa. Se va a bloquear porque estaba negativo. Entonces ahora tenemos a los dos procesos bloqueados. Acá se ve un poco gráficamente, ahora lo voy a explicar esto. Y ¿cómo se sale de esa situación? ¿Sí? Queda claro de que
Si ocurre esto, los procesos no pueden salir nunca de ahí. ¿Se ve eso más o menos en el código? ¿Está claro? Esto es lo que llamamos un deadlock nosotros, ¿sí? Cuando se da esta situación. ¿Eh? Entonces, volvemos un poquitito, porque me salté un par de cosas para usar este grafiquito, ¿no? Esta es la definición de texto de un deadlock, ¿no? Es un bloqueo permanente de un conjunto de procesos donde cada uno está esperando por un evento que va a ser generado por otro proceso de ese mismo conjunto de los procesos que están bloqueados, ¿sí? Esto sería algo así como decir, che, ¿podrías hacer la comida? Y esta persona me dice, ok, yo voy a hacer la comida, pero primero vos lavas los platos. Y yo le digo, bueno, yo voy a lavar los platos, pero primero vos hacer la comida, ¿no? Y nos quedamos ahí trabados para siempre, ¿sí? Es exactamente la misma idea, ¿sí? Eh, si pudiéramos contratar a alguien que venga y lave los platos, sería un externo, perfecto, porque sería alguien afuera de nuestro conjunto, pero si lavar los platos depende de una de las dos personas y cocinar depende de una de las dos, y la una está esperando a que primero la otra haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Entramos en un deadlock. ¿Está? Ahora en un par de slides vamos a dar otra definición, porque nos gusta mucho dar muchas definiciones a la misma cosa, ¿no? Claramente. El deadlock puede ocurrir sobre cualquiera de estos dos tipos de recursos, ¿sí? Aquellos que son reutilizables y aquellos que son más consumibles, ¿sí? Acá no hay mucho más que esta clasificación, pero yo les puedo agregar que un recurso reutilizable es, por ejemplo, es un recurso que, o sea, la definición, si la quieren anotar, es un recurso reutilizable es aquel que se destruye por el propio, que no se destruye por el uso, ¿sí? Un recurso reutilizable es aquel que no se destruye por el uso. Por ejemplo, una variable. Yo la escribo 28.000 veces y la variable sigue ahí vivita y coleando, ¿no? Un recurso consumible es aquel que se destruye por el uso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un canal de comunicación, un socket, y me mandan un mensaje, ese mensaje puede constituir un recurso que cuando yo lo leo lo consumo, ¿sí? Entonces, en el momento en que lo leo y lo saco de esa cola, el recurso se destruye y ya no está más ahí. ¿Sí? Más allá de esta definición, la damos un poco para dejar en claro de que en ambos casos puede ocurrir un deadlock también, ya sea por un recurso reutilizable como uno que no, con el reutilizable es más común, pero piensen un segundo en sockets, ¿no? Si los mensajes son recursos consumibles, también podría ocurrir un deadlock. Si yo armé dos procesos, y esto les podría pasar en el trabajo práctico, que sean tan complejos y con una sincronización y envío de mensajes tan complejos que por ahí en un momento un proceso A está esperando que B le mande un mensaje y recién cuando B le manda un mensaje el proceso A hace algo y le manda un mensaje a B y por ahí B queda en un estadio donde tiene que mandarle ese mensaje a A, pero para poder mandarle ese mensaje primero espera que A le mande otra cosa, ¿no? Cuidado con esas cosas, ¿sí? Eh, Así que podría ocurrir un deadlock en cualquiera de estos dos casos, ¿no? Bueno, una manera que tenemos de graficar el deadlock para entender un poco más es lo que denominamos grafo de asignación de recursos. Nada, la nomenclatura es esa, es una pavada. Y nos ayuda a verlo visualmente, ¿sí? Redondelito para proceso, cuadradito para recurso, los puntitos para la cantidad de instancias que tienen los recursos. Y la flecha, si va hacia el recurso, por ejemplo acá, significa que el proceso está pidiendo el recurso, está esperando por el recurso. Si la flechita va del recurso hacia el proceso, significa que el proceso ya tiene asignado el recurso, ¿sí? Se lo pidió y se lo asignó, ¿se ve? Está esperando por el recurso, lo pidió y está esperando, lo tiene asignado, ¿se ve? Acá, por ejemplo, pidió dos instancias del recurso. Está pidiendo dos. Acá tiene asignadas dos, ¿se? Entonces, con ese grafo, cuando empezamos a dibujar el estadio del sistema, nos podemos dar cuenta por ahí más fácilmente de lo que está pasando, ¿no? Hay tres procesos, hay un recurso con dos instancias, y el proceso 1 está solicitando una de R1 y una de R2, por ejemplo, acá, ¿ves? Solicita una de R2 y también solicita una de R1 y aparte ya tiene asignada otra instancia de R1, ¿sí? Y podemos empezar a ver un poquito el tequilombo, digamos, ¿no? Y al dibujar este gráfico nos damos cuenta, por ejemplo,
Fíjense este ejemplo de ejecución. Ejecuta primero el wait sem A del proceso 1. Después ejecuta el sem B del proceso 1. ¿Sí? Y fíjense, acá abajo estamos dibujando lo que está pasando. ¿Sí? El semáforo A se le asignó al proceso 1, lo pudo tomar de alguna manera. El proceso 1 pide el semáforo B. Fíjense que cómo cambia la flecha, porque logró asignarse el semáforo B. Después viene el proceso 2, que pide el semáforo B y se queda esperando. ¿Sí? Se queda bloqueado. ¿Sí? En un momento determinado, si dibujamos el grafo de asignación de recursos en este momento, tenemos una foto como esta, ¿no? El proceso 1 está en la región crítica, sale de la región crítica, hace un signal, entonces libera el recurso A, supongamos que libera B, y aparte despierta al proceso 2, y el proceso 2, por lo tanto, puede considerar tomado el recurso B, pide el A, como el A está libre, se le asigna, ¿sí? Opera con felicidad y relajación, libera todo, y todos felices como lombrices. ¿Sí? Podemos concluir entonces que con este ejemplo, en realidad el deadlock es algo que no va a ocurrir, o en este código no puede pasar nunca. No, Porque, porque el proceso 1 podría hacer el wait de A y después ser interrumpido y que el proceso 2 haga el wait de B y te quedó en deadlock. correcto, el ejemplo que vimos antes. ¿Y cómo sé si va a pasar el caso 2 o el caso 1? Ah, no sabes, depende. Ah, ahí viene ahí con el latiguillo clave. Pero profundicemos, ¿de qué depende? Como diría la famosa canción. Y no me respondan con todo depende. Del sistema operativo y ¿Y del de qué parte del sistema algoritmo de operativo? planificación y demás. Exactamente. Principalmente de la alguna planificación y de más cosas también, seguramente, ¿no? Bueno, más allá de esa explicación que está bueno profundizar, está bueno que ustedes entiendan qué variables juegan ahí. Lo que está claro es que como procesos no podemos controlar cómo se va a comportar el algoritmo de planificación y en la mayoría de los casos no vamos a poder definir cuál es ni qué hace, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que hacer algo para lograr que ese caso 2 no ocurra nunca. Y acá estamos en la misma situación de Starvation. No estamos seguros de que vaya a ocurrir siempre, pero el hecho de que pueda ocurrir nos levanta el warning de que algo hay que hacer para que no ocurra nunca, ¿no? Eh, eh, y acá teníamos el caso 2, ¿no? Ejecuta 1, se bloquea o se interrumpe, ejecuta 2, se cruzan y a partir de ahí ya estamos al horno con papas fritas. Y fíjense, acá se produjo el deadlock. Fíjense el gráfico, ¿no? La forma que tiene, ¿no? Y de acá no sale nunca más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que tiene con el gráfico del caso anterior? Habíamos llegado a un caso como esto, ¿no? Acá no hay un ciclo cerrado, ¿no? Mientras que acá, cuando se frenaron todos, tenemos un ciclo, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar una pauta también de cuándo hay un deadlock y cuándo no. Entonces, algunas definiciones con respecto a esto. Si yo puedo graficar, hacer el grafo de asignación de recursos de un sistema en un momento determinado, acuérdense que siempre es sobre un instante, ¿no? Tengo que poder congelar el sistema en algún momento. Y me encuentro con que no hay ningún ciclo, yo tengo la certeza de que en ese momento no hay deadlock. Pero acuérdense que es en ese momento. O sea, ¿tenemos acá un deadlock en este instante? No. ¿Eh? En este instante, sí, al horno con papas fritas. ¿Sí? Pero acá no. ¿Sí? Acá sí, acá no. Cama arriba, cama abajo. ¿Ok? Bueno. Segunda axioma, por así decirlo. Si hay un ciclo en el grafo que puede implicar la existencia. Bueno, estoy leyéndolo, claro, y como no es mi PPT. Sí. Bien. Si hay un ciclo en el grafo, puede implicar la existencia de deadlock. Cuidado, ¿sí? Puede. Nos falta algo más para estar seguros de si hay o no. Acá hay una tercera cosa. Si hay un ciclo y además todos los recursos son de una única instancia, o sea, cada recurso tiene una sola instancia, entonces podemos asegurar que hay un deadlock. ¿Sí? Acá había un solo puntito acá, ¿no? Y acá. Una única instancia por recurso. ¿Sí? Entonces acá
Con este gráfico, con una instancia, con el ciclo, podemos asegurar que hay un deadlock. ¿Sí? Y no puede salir de acá nunca más hasta que reinicie la máquina. O vamos a ver un poquito cómo nos recuperamos después. Entonces, esto debería disparar la siguiente pregunta. ¿Significa entonces de que si tengo un ciclo y hay más de una instancia, no una, más de una, entonces no hay deadlock? No. Si tengo un ciclo y hay más de una instancia, la respuesta es, no puedo saber con el grafo si hay o no, y entonces tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces, el grafo de asignación de recursos nos da algo de información y nos permite tomar algunas conclusiones en algunos contextos. Y en otros no va a ser suficiente. Y vamos a tener que aplicar otra cosa que se va a llamar un algoritmo de detección de deadlock, ¿sí? Que después vamos a explicar. ¿Estamos? Bueno. Acá hay un ciclo con un deadlock, por ejemplo. Pero acá tenemos un ciclo donde no hay deadlock. ¿Sí? Y es porque acá hay dos instancias de un mismo recurso. Entonces, si bien hay una instancia que está asignada al proceso 2, esta otra está libre. Y este le está pidiendo, entonces no hay ninguna razón por la cual inmediatamente no se asigne y entonces no queden bloqueados, por ejemplo. ¿No? Mientras que acá tenemos un ciclo un poco más largo, pero hay un deadlock, ¿sí? Porque hay una espera circular. ¿Sí? Bueno, bien. Definición más formal de deadlock. Acá dimos la definición hablada, esta que estaba acá. ¿Sí? Está bien para entender, pero si quieren la definición más matemática, si fuera por la palabra, sería esta. ¿Cuáles son las condiciones para la existencia de deadlock? Son 4. ¿Sí? Las condiciones necesarias decimos que son estas 3. Primero tiene que haber mutua exclusión en el sistema operativo, tiene que haber un mecanismo de mutua exclusión garantizado, ¿no? Esto nos va a permitir que los procesos puedan tomar un recurso y ser los únicos que están usando el recurso. ¿Sí? Si mi sistema operativo no tuviera semáforos y no hubiera por alguna razón ninguna manera de garantizar la mutua exclusión, en realidad yo nunca tendría deadlock, ¿no? Porque todos los recursos se podrían usar al mismo tiempo. ¿Sí? Obviamente tendría otros problemas, ¿no? Pero yo necesito tener una mutua exclusión en el sistema para que de alguna manera se dé la condición. La segunda condición que tiene que dar es retención y espera. Esto es, tiene que ser posible en mi sistema el hecho de que un proceso esté con un recurso asignado, por ejemplo acá, el proceso 1 tiene asignado el semáforo A, y al mismo tiempo que pueda estar esperando por otros recursos, ¿sí? Retiene uno y espera por otro. Eso es lo que tiene que ser posible en el sistema operativo, ¿sí? Y tercero, cuando los procesos tienen asignados recursos, no tiene que ser posible para el sistema operativo quitarle los recursos que los procesos ya tomaron. O sea, se los quedan para siempre, ¿no? Un semáforo que es un wait. Nadie me lo va a sacar. Depende del tipo de semáforo, pero los semáforos en post y en wait, por ejemplo, nadie me lo saca. Una pregunta. Sí. El sistema operativo igual tiene métodos para hacer el desarrollo de recursos, ¿no? Porque si yo programo como el culo, Ese vocabulario. programo mal y hago un deadlock, tipo el sistema operativo puede decir, bueno, yo lo arreglo o perdí esos recursos para siempre. Bueno, depende del recurso. Si los recursos son de alguna manera más administrados por el sistema operativo, probablemente el sistema operativo pueda liberar el recurso por vos, por ejemplo, si lo desea. Pero hay algunos casos donde eso no es una posibilidad. En algunos casos, y hay algunos casos donde las herramientas para gestionar multi-exclusión están pensadas para que eso ni siquiera sea posible, entonces ya no está en la implementación. Por ejemplo,
una variable compartida entre dos hilos o una variable que es una región de memoria compartida entre dos procesos. El sistema operativo no se puede meter ahí para sacarle un pedazo de la memoria a un proceso, porque la realidad es que no tiene forma de saber, de poder quitar el ownership de ese recurso a un proceso y al mismo tiempo asegurar que quede consistente el estado de la memoria. ¿Y por qué? Porque el sistema operativo no tiene idea para qué se está usando esa memoria, ¿no? Se está usando para guardar una lista de memoria compartida con punteros, es un array, es una estructura, es una variable de un entero contador, ¿entendés? No tiene idea. Entonces, si no puede sacar el recurso, tenemos un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si yo tengo el poder de sacarte el recurso, tengo que poder sacártelo y asegurarme que queda en un estado consistente. Entonces, si eso no es posible, entonces nunca te voy a sacar el recurso, te queda para vos, ¿está? Entonces, con las variables pasa eso, por ejemplo. Hay algunos semáforos no sé si los mutex, probablemente los mutex log sean esos, pero si no hay unos semáforos de Unix, unos semáforos viejos, donde si un proceso tomaba un semáforo y, por ejemplo, se moría, el sistema operativo de alguna manera liberaba el semáforo y deshacía esa operación, por ejemplo. Pero los semáforos de Linux estándares no tienen esa posibilidad. Si vos hiciste un wait y te moriste, nadie va a hacer, o sea, el signal va a tener que venir a hacerlo alguien de manera especial, digamos, ¿no? Pero el sistema operativo nunca va a deshacer eso, digamos, ¿no? Por ejemplo. Porque entiende que es imposible hacerlo de manera segura. Entonces directamente dice, bueno, ya está, problema tuyo. Así que algunos, ahora lo vamos a ver un rato, algunos recursos van a ser desalojables y otros no, ¿ok? Pero entonces para que se dé el deadlock, tiene que estar involucrados recursos que no sean desalojables. ¿Está bien? La CPU, si vamos a hardware, es un recurso desalojable. El sistema operativo todo el tiempo está sacándotelo, devolviéndotelo, ¿no? De Flor de Sapi. Bueno, estamos hasta acá. Bueno, entonces, se sigue proyectando porque recién se me bloqueó la máquina. ¿Se ve la presentación? No, se te ve a vos ahora. Me gustaría la clase que viene, o esta, si quieren, en un momento, invitarlos a el que quiera activar la cámara. El que quiera. Así los puedo ver. Así que, por ahí después se los digo y si quieren, la habilito. Pero sin compromiso. Así hacemos la cosa un poco más humana, ¿no? Si no, me siento como en la Matrix, ¿no? Como que estoy hablándole a programitas que están corriendo y que no sé si están vivos o no. Bueno. Nadie dice nada, nadie dice, sí, dale, hagámoslo. Sí, dale. ¿Cómo? Entraron en deadlock. Sí, que lo vamos Claro, hagámoslo. Igual, que no quiere, no quiere. Bueno, entonces, condiciones necesarias y suficientes para la existencia del deadlock. Son estas tres las necesarias, pero falta la cuarta, ¿sí? Lo que decimos es, las condiciones necesarias y suficientes para que ocurra un deadlock son 4. Tienen que darse 4 condiciones para que ocurra un deadlock. Y esas 4 son las 3 que dijimos, y la cuarta es, se tiene que producir la espera circular. ¿Sí? ¿Qué es esta espera circular? Es aquello que se da dependiendo de cómo ejecuten los procesos, dependiendo de la planificación, ¿no? ¿Vieron eso que vimos y por ahí pasa porque ejecutan por acá, o por ahí no pasa porque ejecutan por allá? Bueno, es más una circunstancia que el hecho de que se dé o no depende de variables que no podemos controlar, pero si eso se cumple, si se da una espera circular y tenemos estas otras 3 condiciones también cumpliéndose, entonces podemos decir formalmente, lo firmamos y nadie no puede mentir nunca en la historia de la humanidad, que está existiendo un deadlock en ese momento. ¿Está bien? Ahora, para que exista un deadlock tienen que darse sí o sí las 4 condiciones al mismo tiempo. ¿Está bien?
Con que haya una que no se esté cumpliendo, ya no tenemos un deadlock, ¿sí? Por ahí tenemos algún bloqueo temporal, ¿sí? Pero no es un deadlock, ¿sí? Acuérdense de que el deadlock es cuando se dan estas 4 condiciones, pero acuérdense que yo le agregaría que es un bloqueo permanente, es un bloqueo del cual los procesos no salen nunca más. ¿Está bien? Sería como Platense, que estaba en un momento en la A y después descendió y todos supimos lo que eso significaba, ¿no? Que no iba a ascender nunca más a la A. Y quedó en la B, y después creo que pasó a la C, y ahora no me acuerdo por dónde está. Pero bueno, como yo vivía en Saavedra, Platense era un poco el club de barrio, ¿no? Pero bueno, otro tema. Bien. Hasta acá estamos, ¿sí? Definimos un poco el problema, le pusimos un nombre, hablamos de las condiciones, ¿sí? Lo que viene ahora es qué cosas podemos hacer para lidiar con el deadlock, para evitarlo, para arreglarlo, ¿sí? Hay 4 estrategias grandes, que acá no están, si yo hubiera armado la PPT, lo hubiera armado así. La primera estrategia es prevención de deadlock, ¿sí? Anótenselo en su blog de notas invisible. Segunda estrategia es evasión de deadlock. No es lo mismo la prevención que la evasión, ¿sí? Tercera estrategia es detección y recupero. Y la cuarta estrategia es la estrategia del avestruz, que ahora la vamos a ver. No la pongo acá, pero... Entonces, 4 grandes estrategias, ¿sí? Y dentro de cada estrategia vamos a ver 1 o 2 o 3 maneras de lograr esa estrategia, ¿está bien? Bueno. ¿Se ve ahí la estrategia 1? Porque me titiló un poco la pantalla y no sé si... Bueno. Sí, se ve. Dentro de lo que es prevención, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Primero, como dice ahí, garantizar que el deadlock no va a ocurrir nunca. La estrategia de prevención dice, bueno, voy a hacer algo para lograr que el deadlock no ocurra nunca, ¿sí? Entonces, como voy a hacer algo y ya tengo garantizado que el deadlock no ocurra nunca, voy a ser feliz, ¿sí? Voy a dormir sin frazada y seré feliz para siempre, digo. ¿Y cómo logra esto la estrategia de prevención? Bueno, lo que hace es impedir que se produzca alguna de estas 4 condiciones, ¿sí? Porque acuérdense lo que habíamos visto antes. Lo que dijimos fue, no puedo seleccionar el texto, ¿no? No importa. Con que alguna de las 4 condiciones no se cumpliera, ya no existía el deadlock. Entonces, bueno, la estrategia de prevención dice, voy a impedir que se produzca una, ¿sí?, de las 4. Y con eso soy una persona feliz, ¿sí? Vamos a analizar rápidamente qué pasa con cada una de ellas, ¿sí? Primero, atacamos la mutua-exclusión. Digo, bueno, que mi sistema no tenga la posibilidad de enforzar mutua-exclusión, ¿sí? Tenemos un sistema generoso, digamos, promiscuo y muy compartible, ¿no? Todos los recursos pueden ser usados por todos, ¿sí? Si yo tengo eso, bárbaro. Nadie tiene que estar esperando por nadie, todos pueden usar los recursos, nunca va a haber un deadlock, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, está dicho ahí, pero seguramente se les ocurría también a ustedes, ¿no? ¿Cómo resolver el problema de una variable compartida, ¿no? Acá no lo podría resolver, ¿sí? Y hay recursos que inevitablemente no los puedo compartir. Si yo tuviera un sistema donde los recursos que estoy usando, por la naturaleza de las aplicaciones que tengo ahí, son recursos que se pueden compartir porque son de lectura, porque yo qué sé, no los modifico, bueno, listo. No tengo que enforzar la mutua-exclusión, listo, nunca hay un deadlock, ya está, ¿sí? Pero en líneas generales suele ser difícil resolver la prevención anulando la condición 1, ¿sí? Es medio complicado de implementar, pero no imposible. Hago una pregunta, o sea, Sí. digamos, lo que está proponiendo es no voy a usar entonces variables globales para no tener que hacer una mutua-exclusión. O sea, Podría por ejemplo, ser, o por ejemplo, en realidad la definición sería o no compartís nada o lo que usás lo podés compartir sin problema, digamos. Alguna de las dos, ¿ok? ok. Puede ser no uso variables globales y me las arreglo mágicamente,
y yo qué sé, me mando todo por mensaje de alguna manera, o si uso variables globales es solo de lectura. Y la modificación ocurre al principio, pues lo hace alguien y después no se hace nunca más, y me sirve porque solo las quería leer, las variables, yo qué sé, ¿no? Tienen que darse un montón de cositas, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Bueno, es una manera medio difícil de implementar, digamos, en los sistemas que conocemos hoy en día. En realidad, hago una pequeña pausa con esto. Hay una estrategia que está un poco en boga de manejo de concurrencia que está explicada en esta materia electiva de Franco Bulgarelli, que apunta un poco a este enfoque, ¿no? Usado en lenguajes más cerca de paradigmas funcionales, como Scala, como puede ser Kotlin, como puede ser Haskell. Donde las cosas se definen prácticas en principio muy interesantes y en algún aspecto muy saludables de decir, por ejemplo, bueno, los objetos son inmutables, ¿no? ¿Alguno escuchó eso alguna vez cursando diseño? ¿No? O por ahí lo vieron en paradigmas, ¿no? Es una característica que uno puede tener en un sistema, ¿no? Tengo un sistema de objetos y los objetos son todos inmutables. Si mi objeto es inmutable significa que no se puede modificar, o sea que es solo lectura el objeto, ¿sí? Y si el objeto es solo lectura, listo, no tengo que poner una multi-exclusión, porque nunca lo modifico, ¿no? ¿Y cómo hacen estos sistemas? Y bueno, en vez de modificar, cuando tienen que modificar el objeto, ¿qué hacen? ¿Cómo se modifica un objeto inmutable? ¿Alguien sabe? Creas uno nuevo. Exactamente. Creas uno nuevo con el valor cambiado, con el nuevo valor, ¿no? Es la definición de cuando ustedes tuvieron que aprender a manipular listas en el paradigma funcional o en el paradigma lógico, en la materia paradigma de programación, ¿no? ¿Cómo se modificaban las listas? Se crea una nueva, ¿no? Con el elemento. Bueno, ese es un enfoque que se acerca un poco a esta estrategia, ¿no? No tengamos mutua exclusión y resolvamos el tema de la modificación por este otro camino, ¿no? Bueno, nada, me parece que eso va un poco por ahí. No voy a profundizar demasiado, pero está interesante. Después, la segunda estrategia para lograr la prevención, acuérdense que la idea es, no quiero tener deadlock anulando alguna de las 4 condiciones, es, bueno, anulamos la segunda condición solamente, que no haya retención y espera. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo podría pedirle a los procesos que me pidan todos los recursos juntos, ¿no? En vez de pedirme primero A y después B, pedime A y B, ¿no? Juntos. Y yo te los asigno juntos o no te asigno ninguno. ¿Sí? ¿Y qué tiene de bueno eso? Y claramente, si yo no puedo esperar y retener, nunca se puede formar un ciclo, ¿no? Porque yo ya tengo los dos o no tengo nada. ¿Se ve? Y la otra podría ser, bueno, che, pedime los recursos de a uno, no hay problema, pero no me puedes pedir uno si ya tenés otro. Si me vas a pedir un segundo, primero liberar el que ya tenías, ¿no? ¿Qué contras tiene esto? ¿No? Primero, por un lado, pedir todo, ambas. Probablemente sea un pain in the ass para el propio proceso o para la propia lógica del programa, ¿no? Porque tal vez yo no sé cuántos recursos voy a usar, tal vez en un momento pido un recurso y más tarde pido otro, y si tengo que pedir todo junto, tal vez es innecesario, porque por ahí uso uno, nada más, y más tarde uso el otro, ¿no? Entonces, pero el sistema me va a obligar a pedir todo junto, porque de esa manera el sistema se garantiza que no va a ocurrir un deadlock. Entonces termina la desventaja es que puede ser contraproducente para la performance o para la buena utilización de los recursos, porque los procesos pueden llegar a terminar pidiendo todo y por ahí solo usan una parte, ¿sí? Y por ahí hay procesos que no están, hay recursos que no están siendo usados, porque un proceso tuvo que pedir todo, y tenés a otro proceso que querría usar ese recurso no usado, pero no lo puede usar, porque el primero lo tuvo que pedir, porque tuvo que pedir todo, ¿se ve? Entonces, bueno, esto puede impactar un poco en el buen aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Tercero, la de no desalojo.
hay un poco lo que planteaban. Bueno, tengo que poder desalojar todos los recursos. Bueno, solo va a ser posible con aquellos recursos en los cuales eso sea una posibilidad, ¿sí? Tal vez tendría que tener un mecanismo en el cual el sistema operativo le puede avisar al proceso que le quiere sacar un recurso y el proceso entonces puede devolverlo de manera consistente, pero sería un quilombo. Y bueno, o si no, ser un recurso que es de alguna manera manipulado plenamente por el sistema operativo y el proceso lo que hace es hacer llamadas, ¿no? Pero bueno, esto es medio difícil de implementar, ¿sí? Y la última, un poco más factible, es anular la espera circular. O sea, dejo que el resto de las 3 condiciones se puedan cumplir, tengo mutuoexclusión, retención y espera, bla, 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 pero mato la espera circular. ¿Y cómo logro eso? Bueno, forzando a que los procesos pidan los recursos, cuando piden más de uno, en un orden particular. Forzando eso. ¿Sí? Nadie me dijo algo que acá era obvio, ¿no? ¿Cómo puedo evitar el deadlock de manera permanente en este código? Cambiar el orden. Exactamente, ¿no? Si yo agarro y el weight del proceso 2, que dice CMA, lo pongo arriba, el programa va a funcionar bien y listo. Nunca más tengo mutuoexclusión. Perdón, nunca más tengo deadlock. ¿Y por qué? Porque justamente la clave del deadlock es que se pidan cruzados los recursos, ¿no? Entonces, obvio que en un programa tan sencillo, cambio el código y ya está, ¿no? Pero esto es un problema que puede ser complejo porque los programas pueden ser más complejos y ya no es tan fácil determinar en qué orden se van a pedir los recursos, ¿no? Pero si fuera fácil, lo haces. Esto es la estrategia de prevención evitando la espera circular, consiste en forzar esto mismo, ¿no? Que siempre se pidan en el mismo orden. Vos pediste un recurso, pediste el recurso 2, bárbaro. Si después venís y me pedís el recurso 5, te lo voy a dar, porque 5 viene después que 2. Supongamos que el orden es creciente. Después venís y me pedís el recurso 8. ¿Te lo puedo dar? Sí, porque 8 viene después de 5. Bárbaro. Ahora, después del recurso 8, ¿me pedís el recurso 4? No te lo doy. ¿Sí? Porque no sigue el orden que yo predeterminé. ¿Y cómo puedo hacer para poder pedir el recurso 4? Bueno, liberá el 8, pedime el 4 y después pedí el 8. ¿Está? ¿Se entiende eso? Eso es una manera interesante de lograr esto. ¿Qué contra tiene esto? Bueno, también le quita un poco de flexibilidad al programa, ¿no? Porque tal vez el programa no le es tan fácil pedir las cosas en orden, ¿no? Dependerá de cada lógica, ¿no? Bueno. Con esto cerramos la estrategia de prevención, ¿sí? Que es un poco más teórica, pero es muy importante entender. Bueno, evasión. A mí siempre me pasó que me confunde la palabra evasión con prevención, porque me suena como lo mismo. Pero bueno, es una terminología que medio quedó definida en la bibliografía y la usamos. Pero las palabras por ahí no ayudan mucho, ¿sí? La evasión, al igual que la prevención, la idea es garantizar que nunca va a ocurrir un deadlock, ¿no? Plantea el mismo objetivo. La diferencia es que el tipo de técnicas que emplea son técnicas más dinámicas. Técnicas que implican tomar decisiones en tiempo de ejecución, ¿sí? Mientras que en el caso de las estrategias de prevención no se tomaban decisiones en tiempo de ejecución, sino que lo que se hacía era determinar una política en el sistema operativo. Por ejemplo, no va a haber mutuoexclusión, o si me pedís muchos recursos, me lo tenés que pedir todos juntos. Eso se define una política, se configura y después ya está. El sistema operativo no tiene que tomar muchas decisiones con respecto a esto. Implementa la política que ya determinó. Es algo más estático, ¿está bien? Además, Sí. dijiste específicamente, pero la prevención ataca una de las 4 condiciones necesarias para que exista un deadlock. O sea, cada uno de los puntos que vimos
busca invalidar una de las 4. Entonces, si uno invalida una de las 4 condiciones necesarias, entonces ya se asegura que no habrá deadlock. En el caso de la evasión, pueden ocurrir las condiciones, pero hay otros mecanismos que también evitan el deadlock. Esa es la diferencia entre unos y otros. Sí, con el agregado de que no es una política predefinida, sino que lo que va a hacer en la evasión es, el sistema va a tomar decisiones dinámicas todo el tiempo dependiendo del estado del sistema. Siguiendo un algoritmo, pero dependiendo del estado del sistema va a tomar decisiones. Y esas decisiones, que siguen un criterio, le van a permitir garantizar que nunca va a ocurrir un deadlock. Me voy a adelantar diciendo algo que en realidad a veces no decimos, pero que es un poco la papa. Lo que en realidad hace el algoritmo de evasión dinámicamente es lograr que nunca se cumpla la cuarta esperada, la cuarta condición. Eso es en realidad lo que logra. Pero la diferencia es que es una forma más dinámica de lograrlo, ¿sí? Y no tan estática, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la estrategia de evasión hay dos técnicas. Primero, denegar el inicio de un proceso, ¿sí? Si se cumplen ciertas condiciones, eso no está escrito ahí, pero lo digo yo, que generarían la posibilidad de que ocurra un deadlock, ¿no? La segunda técnica es un poquito más granular y dice, bueno, dejo que los procesos inicien, pero cuando los procesos me pidan recursos, voy a mirar qué onda y si hay una remota posibilidad de que se produzca un deadlock, no te asigno el recurso que me acabas de pedir, ¿sí? Una más general y la otra más granular, ¿sí? Y son bastante más fáciles de lo que parecen, ¿no? La primera, y acá es donde llegamos a las fórmulas matemáticas, ¡vamos! ¿Qué es lo que hace esta técnica? Calcula la integral del área en esta fórmula. Mentira, no hace nada de todo esto, ¿no? Si no sabríamos ni cómo hacerlo, ¿no? Pero estaría bueno. Esto es simplemente... Ahora vemos la fórmula, pero... Tiene que pasar lo siguiente. Los procesos tienen que poder declarar en el sistema todos los recursos máximos que van a usar, ¿sí? Para la técnica de evasión es necesario esto, ¿no? Un proceso tiene que decir, cuando inicia, yo voy a usar 2 instancias del recurso A, 3 instancias del recurso B, ¿no? Eso es un prerequisito, ¿no? Y eso puede ser una contra de toda esta estrategia, ¿no? Arranca el proceso y declara esto, ¿no? Como la declaración jurada de no voy a comprar más dólares en 30 días. Entonces, ¿qué hace el sistema? Se fija todo lo que el proceso nuevo va a querer usar en esa declaración que se tiene que respetar y todas las declaraciones máximas de los procesos que ya están ejecutando. ¿Ok? Y suma los dos valores. ¿Y qué dice la lógica? Bueno, todo lo que va a usar el proceso nuevo, sumado a todo lo que va a usar los procesos que ya están, tiene que ser menor o igual a los recursos que yo tengo. ¿Sí? Eso es lo que dice esta cuenta. ¿Ok? M es las necesidades máximas de este proceso. Acá es la sumatoria de las necesidades máximas de los que ya están ejecutando, este otro M, y estos son los recursos totales. ¿Está? Si lo pensamos con números, debería ser bastante evidente. Imagínense el siguiente ejemplo. En mi sistema tengo 2 instancias del recurso A y 3 del recurso B. Total. ¿Sí? 2 de A y 3 de B. Viene un proceso y me dice, bueno, quiero usar 2 de A y 2 de B. Entonces, ¿qué hace el sistema? Bueno, a ver, 2 de A y 2 de B. ¿Es menor o igual al total del sistema? Y yo tenía 2 y 3. Sí, es menor o igual. Listo, entra. Viene un segundo proceso, ¿sí? Y me pide 1 de A y 1 de B. Entonces, yo ya tenía a un proceso que quería usar 2 de A y 2 de B y mi máximo era 2 de A y 3 de B. ¿Sí? Entonces queda obvio, ¿no? Si el recurso que está ejecutando me va a pedir máximo 2 de A y 2 de B y le sumo el nuevo, que es 1 de A y 1 de B, me da 3 de A y 3 de B. ¿Sí?
3 de A y 3 de B es menor o igual que el total, no, porque yo tenía 2 de A y 3 de B. Sí, quería evitar hacer esto, pero vamos a hacerlo. ¿Te hago una consulta? Vamos a escribirlo, ¿no? Porque si no es como... Sí, dale. ¿No me podría pasar que yo no sé cuántas instancias voy a querer de algo? Tipo que el proceso no sepa. Correcto. Y en ese caso ni siquiera puedes implementar la técnica. Por lo tanto, eso es un prerequisito de esa técnica, que solo vas a poder implementar cuando eso sea información. Ahí se escribe, Perdón. ¿se ve? Entonces, cuando viene el proceso 1, que me pide 2 de A y 2 de B, total, máximo, digo, bueno, che, ¿me alcanzan todos los recursos del tema? Sí, bárbaro, lo dejo ejecutar. Listo, check, ¿no? Estamos ok. Y ahora viene el caso 2, ¿no? Viene el proceso 2. Dice que yo quiero usar 1 de A, 1 de B, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agarro eso y le sumo a los 2 de A, ¿no? Y 2 de B, que ya tenía el proceso 1, ¿no? ¿Está bien? Y ahí queda claramente que me paso, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema es decir, bueno, este nuevo proceso no te lo dejo ejecutar, ¿sí? Ni lo dejo ni empezar. Le digo fuck you. ¿Eh? Y listo, el pollo pelada a la gallina. ¿Qué opinan? Ahora sí, alguien tiene una pregunta. ¿Ninguna? ¿Muchas? Sí, eso está bueno, pero no tener los deadlock está malo porque no tiene el sistema, continuamente va a estar, cuando quiera crecer no va a poder. Va a poder a la medida de que no genere un deadlock, que vos podríamos decir que nos importa, ¿no? No, como que un deadlock me importa porque me va a parar todo. O sea, claro, por eso. el deadlock lo tengo que evitar. Lo que pasa es que el método de elevación, si en ese caso yo tuviera 100 y no 5, bueno, por ahí me dejaría que el sistema crezca, sí, está. Pero bueno, Pero, Igual, una consulta. Cuando vale, termina, por ejemplo, el proceso A que tenías recién, volvés a tener 2 y 3. correcto. Más tarde podría ejecutar. Pero también lo que preguntaban antes viene de la mano de ciertos problemas que genera esto con respecto al uso de los recursos. Porque imagínense esto. Imagínense que yo estoy en este estado, ¿no? Donde el proceso 1 está ejecutando, ¿no? Hizo su declaración jurada, el sistema lo validó y lo mandó a ejecutar. Y después estamos en esta condición que falla, pero la pregunta que me parece clave es, el proceso 1 dijo que como máximo iba a usar 2 de A y 2 de B. El proceso 1 que ya está ejecutando, ¿ok? Pero el proceso 1 está usando 2 instancias de A y 2 de B. ¿Tengo la garantía de que está pasando eso? ¿Las está usando en ese momento? La respuesta es no, ¿sí? Porque lo que pide el sistema es, decime lo máximo que vas a usar. Entonces el proceso 1 declara lo máximo que va a usar, pero no significa que ni bien empiece a ejecutar, lo esté usando, ¿está bien? Tal vez lo empiece a usar más tarde, o empiece a usar una instancia de A, más tarde usa una de B, ¿no? Entonces, ¿se ve cuál problema puede tener este tipo de estrategia? Tal vez tenés un montón de recursos libres y hay procesos que estás rechazándoles el comienzo, cuando en realidad los recursos no están ocupados. están ¿Sí? desaprovechados. Exacto. Puede generar un desaprovechamiento de los recursos. Ahora, lo que está claro es que, ¿cuál es el caso para el cual se está preparando este sistema? Que dice, bueno, si llega a pasar esto, listo, estoy tranquilo de que no va a ocurrir un deadlock nunca. Justamente el peor caso posible, ¿no? ¿Cuál sería el peor caso posible?
que el proceso, una vez que inicia, ¿qué hace? Pide todos los recursos que declaró, ¿sí? Y los pide todos juntos, o uno al lado del otro, ¿no? Ese es el peor caso posible. Entonces, ¿qué hace el sistema? Dice, bueno, vos decime lo máximo que vas a usar. Entonces, yo asumo que vos me vas a pedir todo, por más que eso no ocurra, y estoy preparado para el peor caso. Entonces, como estoy preparado para el peor caso, cualquier caso que sea mejor que ese, también me va a evitar el deadlock, ¿no? Porque si en vez de pedirte dos, te pedí uno, y después fallé y finalicé el programa, bueno, el deadlock no ocurrió. ¿Estamos de acuerdo? O sea que una conclusión muy importante de este tipo de estrategias, de las estrategias de evasión, es que tienen una naturaleza pesimista en su enfoque, porque se preparan para el peor caso, porque no queda otra, y eso típicamente genera situaciones en las cuales hay un desaprovechamiento de los recursos, ¿no? Porque ser pesimista implica eso, prepararte para el peor caso y que después tal vez el peor caso no ocurra, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. ¿No? Más o menos. Bueno. Sí. Bueno. Esto es la denegación del inicio del proceso dentro de la evasión. Y ahora vamos a la segunda, que es un poquito más granular, que es la que deniega los recursos. ¿Sí? Perdón. Lo que hace esta estrategia es, dice, bueno, voy a evitar el deadlock, pero y los procesos van a iniciar sin ningún problema. Voy a obligarlos, sí, a que me hagan una declaración jurada de lo máximo que van a usar. Eso sigue manteniéndose, pero no voy a tomar una decisión en el momento en el que inician. Me van a dar la declaración jurada, yo la voy a guardar, y los voy a dejar iniciar y empezar a ejecutar. ¿Sí? Y cuando me vayan pidiendo recursos, ahí voy a ver si los asigno o no los asigno. ¿Ok? Y un poco el enfoque va a ser el mismo. Si la potencial asignación del recurso que me está pidiendo un proceso generaría un posible deadlock, entonces por las dudas no se lo asigno. ¿Está? Esa es la foto de esta estrategia. ¿Sí? Es como agarrar y decir, bueno, ¿salimos afuera o no? Bueno, tenemos mucho miedo de la lluvia. Bueno, si estamos en la estrategia del inicio del proceso, si nadie tiene, todos tienen que tener un paraguas. Si alguien no tiene un paraguas, no salimos nunca. Ok. Y de esa manera te aseguras que nunca te vas a mojar. Y sí, te vas a asegurar que nunca te vas a mojar. Segunda estrategia. Salgamos y cuando estamos ahí afuera miremos el cielo. Si hay alguna nube, entramos, por las dudas. Y si no hay ninguna nube, salimos y cada tanto miramos las nubes, ¿no? Y digo lo de la nube porque también hay un enfoque pesimista acá. Tal vez yo miro la nube y no llueve, ¿no? Pero como me da un poco de miedo, si hay una nube, ya está. Pero lo bueno es que salgo, ¿no? Entonces, si salgo, mientras esté soleado, estamos bien. Con la primera ni siquiera salía, ¿no? Tenía que asegurarme de que haya un paraguas, pase lo que pase, ¿no? Creo que es una muy buena analogía que se me ocurrió ahora. Supongo que como consecuencia de estar encerrado en casa todo el tiempo. Bueno, pero ahora sí, vamos a la posta. Acuérdense, el sistema dice lo siguiente. Se determina que hay dos estados posibles del sistema, estado seguro o estado inseguro. La estrategia de este algoritmo es decir, yo voy a estar siempre en un estado seguro. ¿Sí? La definición de estado seguro es aquella que dice que es un estado en el cual no va a ocurrir un deadlock, ¿no? Y si yo veo que por asignarle un recurso al sistema, a un proceso, quedaría en lo que yo voy a considerar un estado inseguro, entonces no le asigno el recurso para nunca llegar a ese estado inseguro. ¿Estamos bien? ¿Qué significa estado seguro? Un estado en el cual no va a ocurrir nunca un deadlock. ¿Qué significa estado inseguro? Y esto es muy importante, podría existir un deadlock, ¿no? Subrayen en algún lugar de sus cabezas el podría, ¿sí? Porque es muy importante. ¿Sí? El podría es lo que determina la naturaleza pesimista de este algoritmo. ¿Sí?
porque yo tal vez rechazo el recurso y si lo hubiera asignado tal vez no pasaba nada, ¿sí? Pero como soy pesimista, ¿sí? Ante las dudas no lo asigno, ¿está bien? Entonces, solo asigno recursos si me dejan en un nuevo estado que también es un estado seguro, y de estado seguro en estado seguro me voy moviendo, y la forma de determinar si asignar un recurso me dejaría en un estado seguro o estado inseguro en el futuro, la forma de poder calcular eso va a ser a través de un algoritmo que le llamamos algoritmo del banquero, ¿está bien? Algoritmo del banquero. Bien. Ahí va. Estado seguro, estado seguro, estado seguro, estado seguro. Soy feliz. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es este algoritmo. Digamos, son un par de matrices, es medio facilongo y ahora hacemos práctica. Para poder ejecutar el algoritmo del banquero, el sistema va a tener que saber cómo están sus recursos en todo momento, ¿sí? Entonces, ¿en qué consisten los recursos? Bueno, tener una especie de vector de todos los recursos totales del sistema, tener una especie de vector de todos los recursos disponibles en un momento determinado, ¿no? Tener una matriz que me diga todas las necesidades máximas declaradas por cada proceso que inició en el sistema, ¿sí? Estas son las declaraciones juradas. Traigo solo una computadora, pero en mi calzoncillo no tengo 3 celulares, por ejemplo. Y última cuestión, otra matriz de los recursos que están asignados en un momento determinado, ¿no? A este proceso ahora le asigné este recurso, ¿no? A este otro le asigné este otro, ¿eh? Acá está graficado lo que vimos antes, ¿eh? Imagínense proceso 1, 2 y 3, tengo 3 recursos, ¿sí? Entonces, en un momento determinado del sistema tengo este estado, ¿sí? Donde las declaraciones juradas de los procesos son estas. El proceso 1 dice, yo no voy a usar más que 2 instancias del recurso 1, no voy a usar ninguna instancia del recurso 3. ¿Eh? Esto es algo estático, ¿sí? Que cuando el proceso lo declara no cambia las necesidades máximas, ¿ok? No vale decir, voy a usar 2 y después usar 3, ¿sí? Y después tengo estas otras matrices, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento tiene asignado el proceso 1 de todo lo que me dijo que iba a usar? Y en este momento solamente tiene asignado una instancia del recurso 2. ¿Se ve la diferencia entre lo máximo que va a usar y lo que tiene en un momento determinado? ¿Sí? Y después los vectores de todos los recursos que hay en el sistema, ¿no? Digo, el proceso puede llegar a querer más de lo que hay, no se va a poder, ¿sí? Y los disponibles en ese momento del sistema, ¿no? Bueno. Esto, con una matriz más que vamos a dibujar ahora, conforma el estado del sistema. Entonces, el algoritmo banquero va a mirar estas matrices y va a hacer algunas cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el algoritmo banquero? Calcula una matriz nueva que se llama matriz de necesidades pendientes, ¿sí? Ah, bien, acá hacemos cuentas de matrices, ¿no? Álgebra en tu cara, ¿sí? Se pensaban que era más importante que nosotros, ¿sí? Pero para infelicidad de ustedes no vamos a calcular la matriz traspuesta o la matriz inversa o la matriz no sé qué, que vaya uno a saber qué carajo era, sino que simplemente la restamos, ¿sí? Igual el tema de cálculo de matrices es un tema que es la base fundacional de todos los juegos de gráficos 3D, de todos los engines 3D. Es increíble, no sé si lo sabían, ¿no? Si en algún momento dijeron, che, esto de álgebra me parece una porquería, pero les gusta mucho jugar juegos 3D, agradezcan a la álgebra, ¿sí? Porque todo está parado arriba del cálculo de matrices en todas las formas que ustedes vieron, todas. Y los procesadores GPU, los procesadores gráficos, son procesadores que tienen 28.000 cores pensados para hacer eso mismo, digamos, cuentas de matrices, ¿sí? Y la gráfica de los modelos en 3D que después tienen que mostrarse y las cuentas de, che, este objeto lo tengo que dibujar adelante, atrás, se ve, no se ve, cómo lo tengo que graficar, todo matrices, ¿sí? Así que esas cuentas que nos hacían desaprobar los parciales,
son la base para que después podamos jugar al Counter-Strike, Fortnite, que no sé bien cómo se juega, o algún otro juego del 3D más moderno. Bueno, volvemos. Se restan las matrices, ¿sí? Digo, es obvio esto, ¿no? La declaración máxima, si le resto todo lo que tiene asignado en este momento, ¿qué es lo que me queda? Aquello que está pendiente de asignar. ¿A qué? Pero que está pendiente de asignar porque todavía no me lo pidieron, ¿no? Entonces calculo esa matriz y sobre esta matriz, sobre la matriz de necesidades pendientes, me parece que me va a quedar afónico. Fede, ¿cómo venís? Bien, no hay problema. Siempre pasa en la misma clase, ¿puede ser? ¿O no? La otra vez no había pasado acá. La otra vez había pasado un par de clases antes, me parece. No me acuerdo si era Deadlock específicamente. Pero puede ser que tengas razón, sí. Puede ser que haya sido Deadlock. A ver, me recuerdo. No me acuerdo haber enumerado las condiciones necesarias. Entonces, sobre esta matriz se calcula el algoritmo banquero y el algoritmo banquero es esto. Pongo acá la matriz de recursos, el vector de recursos disponibles, este mismo que está acá abajo. Sí, perdón que no tengo un puntero acá. Pero si hago esto, bueno, si hago esto, sí. Este array de recursos disponibles lo pongo acá arriba, ¿no? Y lo que hago es decir, ¿hay alguna de estas filas que sea menor o igual a esta fila? ¿Eh? La pregunta conceptual teórica es, ¿hay alguno de los pendientes que pueda ser satisfecho con los disponibles actuales? Si la respuesta es sí, tacho a ese proceso, en este caso el proceso 2, ¿no? ¿Se ve? Porque tiene 000 que es menor que estos disponibles, ¿no? Y hago como la simulación de que este proceso 2 de alguna manera pide lo que le falta, ¿sí? Y después ejecuta todo lo que tiene que ejecutar y finaliza la ejecución, ¿sí? Es como que simulo todo ese camino, ¿no? Esto es parte de un algoritmo, por eso hago énfasis en la simulación, no es que está pasando realmente, ¿sí? Y como simulo que le asigno todo lo que falta y que el proceso finaliza, ¿qué es lo que va a pasar cuando el proceso finaliza? Bueno, va a liberar todos los recursos que tenía asignados, ¿no? Entonces, si simulo que el proceso finaliza, lo tacho, yo digo, bueno, entonces, si el proceso ejecutó y terminó, entonces tengo más recursos disponibles que antes, ¿o no? ¿Y cómo calculo los nuevos disponibles? Bueno, agarro los disponibles actuales y que le sumo ¿qué valor? Le sumo este valor de acá, ¿sí? Bueno, no lo puedo marcar, pero se ve los recursos asignados en ese momento del proceso 2. ¿Sí? 2 más 0, 2, 0 más 1, 1 y 1 más 1, 2. ¿Me siguieron hasta ahí con esa cuenta? Esto es un primer paso del algoritmo del banquero, ¿sí? Que es una simulación que todavía no terminó. Una vez que asumo esta finalización de P2, repito el paso anterior, ¿sí? ¿Hay algún otro proceso que pueda satisfacer su necesidad con los disponibles actuales? Sí. ¿Cuál? El proceso 3 no, pero el proceso 1 sí. ¿Ok? Entonces asumo que ejecuta, que finaliza, y calculo los nuevos disponibles sumando a esto lo que P1 tenía asignado. ¿Se ve? 0 más 2, 2. 1 más 1, 2. 0 más 2, 0. ¿Estamos bien hasta acá? Nótese que miramos esta matriz, pero después cuando calculamos los disponibles usamos los números de esta matriz. ¿Sí? Nótese eso, muy importante. Bueno, repito el paso una vez más, me encuentro con que el proceso 3 puede satisfacer de acuerdo a las necesidades actuales, entonces finaliza. ¿Sí? Ahí termina una ejecución del algoritmo del banquero.
Y ahí vienen las conclusiones, ¿no? Si todos los procesos finalizan en mi simulación, entonces lo que yo digo es que el estado es un estado seguro. Y hay una secuencia de finalización proporcionada por ese estado seguro, que es la secuencia en la cual yo finalicé los procesos en mi simulación. Primero P2, después P1 y después P3, ¿está bien? Entonces, ¿para qué sirve el algoritmo blanquero? Para determinar si un estado particular es seguro o inseguro. ¿Cuándo sería inseguro? Si yo pudiera, si no todos los procesos finalizaran, ¿no? Si yo arranco el algoritmo y finalizo el proceso 2 y después no puedo finalizar ninguno más, me quedé en proceso 2, entonces la conclusión es que el estado es un estado inseguro, ¿sí? Eso no va a pasar acá en el ejemplo, pero les puede pasar ahora en la práctica. ¿Estamos? Es seguro siempre y cuando siga la secuencia esa. No, es seguro porque encontraste una secuencia en la que finalizan todos. La secuencia lo que nos indica es que si la ejecución avanza tal como está, van a terminar finalizando de esa manera. Nos da cierta información sobre cómo va a ocurrir. Pero es seguro porque porque te dio que finalizaron todos, ¿sí? La secuencia es solo una información posterior sobre cómo van a finalizar. Bueno. Entonces, ahora que vimos el algoritmo blanquero, vamos a ver de manera completa cómo funciona la estrategia de evasión a través del algoritmo banquero, ¿no? Nosotros tenemos un estado inicial y en ese estado inicial lo que va a suceder todo el tiempo es que los procesos piden recursos y liberan recursos, ¿no? Entonces, cuando un proceso me pide un recurso, ¿sí? Me pide un recurso de los cuales se supone que iba a pedir, ¿no? O sea, yo hago una declaración jurada y digo, voy a pedir otros recursos, bárbaro, empieza a ejecutar. En el momento me pide uno de los tres. Ahí arranco la simulación, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, estoy parado acá, ¿no? Este es mi estado inicial del sistema, ¿no? Y mi sistema lidia con el deadlock haciendo una evasión, denegando la asignación de recursos a través del algoritmo del banquero, ¿no? Tengo este estado inicial. Y el proceso 3, después, sobre este estado inicial, el proceso 3 dice, ahora quiero una instancia del recurso 2, ¿no? Miremos al proceso 3. Me declaró que del recurso 2 iba a usar como máximo 2 y hasta ahora no me pidió ninguna, ¿no? Tiene 2 pendientes. Sobre este estado, dice, ¿sabes qué? De esas 2 que en algún momento te iba a pedir, ahora te voy a pedir una porque la quiero usar. ¿Sí? Ahí es cuando se corre el algoritmo del banquero, ¿se ve? Pero, ¿cuál es la gracia? El algoritmo del banquero se corre sobre el estado futuro, ¿sí? Porque el estado actual ya va a ser un estado seguro. Lo que yo quiero ver es, si yo le asigno el recurso, ¿voy a quedar en un estado seguro o voy a quedar en un estado inseguro? Ese estado futuro, si veo que es un estado futuro seguro, listo, le asigno el recurso y duermo sin frazada, ¿sí? Por eso el algoritmo banquero es como una simulación, porque yo tengo que simular que le asigno el recurso, corro el algoritmo y veo cómo quedaría el estado futuro, ¿sí? Yo todavía no asigné nada de verdad, solamente estoy simulándolo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la simulación? Bueno, si el tipo me pide una instancia de R2 de las 2 que tenía pendientes, es como que me copio todo el estado, imagínense que me lo copio, y actualizo el estado como si le hubiera asignado el recurso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa actualizar el estado? Bueno, ya no tiene más 0 asignados de recurso 2, tiene 1, ¿sí? Y los pendientes ya no tiene 2, tiene 1, ¿sí? Y en los disponibles del sistema operativo ya no tiene más un disponible del sistema operativo, tiene 0. Y sobre este estado hipotético futuro, corre el algoritmo del banquero, ¿está? A mí no me interesa correrlo sobre el estado actual, porque ya es un estado seguro. Lo que me interesa es ver
qué pasaría acá, ¿no? Entonces, sobre este estado corremos el algoritmo, ¿sí? Acá no está corrido porque se ve que Dan no lo hizo, pero bueno, habrá que ver qué da, ¿no? Ahora después vamos a hacer la práctica, ¿no? Si corro el algoritmo arquero sobre este estado y me da seguro, entonces la conclusión es, le asigno la petición que me pidió. Si corre el algoritmo y el estado queda como está, ¿no? Si corre el algoritmo me da estado inseguro, deshago las matrices, las dejo como estaban antes y rechazo la solicitud, ¿sí? Y le digo, nos vemos en el infierno, o dicho de otra manera, pedime el recurso más tarde, no sé. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno. ¿Qué me queda? Me queda poquito. Antes de hacer un corte y vamos a la práctica. ¿Cómo sería cuando se le niega el recurso? ¿Se bloquearía después el proceso? ¿O qué es lo que pasa? Bueno, eso... Perdón. No está especificado, digamos, en la estrategia, pero lo podemos pensar, digamos, las opciones son principalmente dos. Una es la pelota queda del lado del proceso y la otra es la pelota queda del lado del sistema operativo. Si la pelota queda del lado del sistema operativo, lo que el sistema operativo tiene que hacer es bloquear el proceso, se guarda esa lista de petición pendiente en algún lugar y más tarde, cuando se libere alguna instancia de ese recurso o de algún otro, vuelve a simular la asignación y si ve que da seguro, se lo asigna y desbloquea el proceso, ¿no? Es un alto laburo. La otra podría ser que la pelota quede del lado del proceso y que el sistema operativo le diga, mira, no te la asigno, vos pedímela más tarde, pero ahora no te la asigno. Entonces el proceso es como una petición no bloqueante, ¿sí? Continúa ejecutando, pero sabe que no le asignaron nada, ¿sí? Y la puede volver a pedir, puede estar en un retry infinito haciendo espera activa o puede hacer otra cosa y pedirla más tarde, ¿no? Ahí dependerá de la lógica del proceso. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, yo si fuera el sistema operativo le tiraría la pelota al proceso, ¿no? Y no me buscaría más quilombos. Bueno, tercera. Las primeras dos, prevención y evasión, garantizaban que el deadlock no ocurría nunca. Acá cambiamos el enfoque. La tercera dice, bueno, me voy a poner un poquito más laxo y en vez de ser tan proactivo voy a ser más reactivo. ¿Qué significa esto? No voy a hacer nada para impedir el deadlock. Ahora, si llega a ocurrir, voy a tratar de detectarlo y si lo detecto lo voy a tratar de arreglar de alguna manera, ¿sí? En esto consiste la tercera estrategia, que es detección y recupero. Entonces yo dejo iniciar los procesos, me pide recursos, los asigno, y lo que hago es periódicamente ejecuto un algoritmo parecido pero no igual al anterior, un algoritmo que es el algoritmo de detección, para ver si en este momento, en un momento determinado, hay o no un deadlock en el sistema, ¿sí? Si no lo hay, soy feliz, y si lo hay, digo, uy, qué cagada, ya se bloquearon, y trato de arreglarlo, ¿sí? Pero acá tenemos un enfoque más tranca, ¿no? ¿Qué pros y contras le ven a este enfoque comparado con el anterior? O con los anteriores. Menor overhead. Bien. Aunque cuidado, menor overhead que la evasión, pero yo no sé si menor overhead que la prevención. Tal vez con la prevención no tiene menos, tal vez tiene un poco más, habrá que ver. Pero sí que con la evasión, porque la evasión tenés el sistema operativo corriendo el algoritmo del banquero, ¿no? Con la prevención tenés como una política bien marcada, ¿no? De me pedís uno, te digo que sí que no, y no hago muchas cuentas, ¿ok? Dale, sí, ¿qué más? A mí me suena que debe ser
Tipo como, no sé, si chocas un auto y lo haces bolsa, después cuando lo querés arreglar no termina siendo igual, no termina quedando Bien, igual. me gusta eso. Exactamente, ¿no? Cuando te arreglan un bollo en el auto nunca queda igual, ¿no? Y después lo vas a vender y viene un tipo y lo mira y dice, che, pero acá chocaste. Y vos decís, nah. Bueno, esa es otra contra, exactamente, ¿no? A veces los recursos no quedan bien o no se pueden recuperar, o a veces el arreglo es una solución muy drástica, que ahora vamos a ver, ¿no? A veces el arreglo es matar un proceso, por ejemplo, ¿no? Y por ahí arreglaste el deadlock, pero mataste un proceso, digamos, no es lo más feliz del mundo. A alguien le jodiste la vida, ¿no? Bien, bien. Y como pro, ¿qué puede tener esto? Es mucho más laxo esta estrategia, es mucho más flexible, ¿no? Para los programas, porque no tenés condiciones no tenés que pedir todos los recursos juntos, podés tener mucha exclusión, podés pedir y retener, no tenés que pedir los recursos en orden, ¿no? Siempre que haya un recurso disponible te lo van a dar, no te van a rechazar por las dudas, ¿no? Entonces, eso está bueno para la flexibilidad de los programas, ¿no? Porque tienen muchas más posibilidades que con los esquemas anteriores, ¿no? Los programas son como niños que pueden pedir juguetes, 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 y de golpe si se explota todo, bueno, lloran, pero ellos pueden pedir, digamos, ¿no? O sería como alimentarlos mal durante toda su infancia, ¿no? Toma, te doy chisito, chisito, el pibe feliz, y después, cuando tiene 18 años, tiene que ir a un programa para adelgazar, y nada, no. Tal vez no está tan buena esa solución, ¿no? Pero bueno, en el momento la pasaste bien. Bueno, volvemos. ¿Qué tenemos que ver sobre esto? Primero, vamos a ver las opciones de recuperación. Si ocurre el deadlock, ¿qué puedo hacer para recuperar? Bueno, la recuperación, como decían por ahí, es una recuperación entre comillas. Una es matar procesos. Si yo tengo procesos involucrados en espera circular y yo mato a uno, ¿qué es lo que va a pasar? El proceso que mato libera los recursos, ¿no? Entonces de golpe tengo más recursos libres. Así que obviamente no hay más una espera circular. Elimina el deadlock, ¿no? Hay que tener cuidado porque no podés empezar a agarrar la metralleta y al mejor estilo Van Damme matar a cualquier proceso. Tenés que matar a los procesos que estén involucrados en deadlock, ¿no? Porque si no, al pedo, ¿no? La otra sería tratar de retroceder el sistema a un estado anterior, ¿no? Como rollbackear la asignación de todos los recursos. Esto es muy Matrix, digamos, ¿no? Nada, es medio imposible de lograr. A veces en algunos sistemas se podrá dependiendo de los recursos, de los procesos, de cómo ejecutan, pero en un sistema operativo multipropósito eso medio que no existe, digamos, ¿no? Porque los sistemas están interactuando con un exterior, digamos, entonces, ¿no? Estoy acordándome de algún caso donde había eso, pero ahora no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. Tal vez alguna base de datos. Podría, pero no lo suelen hacer esto. Bueno, ¿qué hago? Esta es como la de arriba, ¿no? Terminar algún proceso involucrado hasta que deje de existir el dedo. Esta es medio la misma que el primero. Termino los procesos, pero de a uno, ¿no? Y la otra sería tratar de expropiar recursos si fuera posible, ¿no? Que de vuelta sabemos que eso muchas veces es un tema, ¿no? La mayoría de los sistemas terminan haciendo lo de matar procesos. Eso es lo más práctico, digamos. Si no sé medio cómo devolver los recursos o no tengo la posibilidad de hacerlo, bueno, mato al proceso completo y le digo, volvé más tarde, ¿no? Obvio que el proceso cuando inicia tiene que empezar de vuelta, ¿no? Esto no me interesa. Y ahora sí. Entonces, lo otro que nos queda de la detección es cómo detecto el deadlock, cómo es el algoritmo de detección, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos al principio que estaba el grafo de asignación de recursos que si encontraba un ciclo,
y había una sola instancia por recurso, entonces yo ya sabía que iba a un deadlock. Cuando no se da lo de una instancia por recurso, la manera determinística y oficial de saber si hay o no hay un fucking deadlock en un momento determinado, consiste en correr este algoritmo, ¿sí? Perdón, estoy un poquito cansado de hablar, pero me falta muy poquito y cortamos. Bueno, ¿cómo es? Tengo matrices parecidas, pero no exactamente iguales. Los recursos totales y los disponibles es lo mismo de siempre. Tengo la matriz de recursos asignados, está la misma de siempre, por proceso y por recurso. Y esta matriz es nueva, ¿sí? Esta matriz representa solicitudes actuales, solicitudes realizadas, ¿sí? Solicitudes pendientes de realizar, que fueron hechas por los procesos y que implica que los procesos están esperando por esos recursos, ¿ok? Por ejemplo, el proceso 1 está esperando, pidió y está esperando 2 instancias de recurso 1. El proceso 2 no está esperando, no pidió ninguna, ni está esperando de recurso 1, pero está esperando por uno del recurso 3. ¿Ok? Esta matriz no es solicitudes pendientes de realizar, son solicitudes realizadas que están pendientes de asignación, ¿sí? O sea que el proceso de alguna manera está bloqueado a la espera de las solicitudes que aparezcan acá, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, esta es una matriz nueva que hasta ahora no habíamos visto. Bueno. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de detección? Primero lo que hago es, busco la matriz de recursos asignados y si hay algún proceso que tiene todo cero, lo tacho de la ecuación y no lo considero para el algoritmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo proceso que tenga 0, 0, 0 en los asignados no forma parte de ninguna espera circular, porque no tiene nada asignado, ¿sí? Como mucho está esperando, pero no tiene nada asignado, entonces lo tacho. En este caso el proceso 4. Y una vez que taché a aquellos que estaban así, empiezo a ejecutar el algoritmo de la misma manera que ejecutaba el del banquero, solo que este es el de detección, y lo hago sobre la matriz de solicitudes actuales. Entonces, ¿cómo es esto? Busco un proceso que con esto su necesidad pueda ser satisfecha con los recursos disponibles actuales. O sea, contra esto. ¿Tengo uno cuyos recursos puedan ser satisfechos? Sí. ¿Cuál? El chamaco de acá, ¿no? Entonces, asumo que se asignan los recursos, asumo que usa todo y eventualmente finaliza. Acuérdense que la detección es también una simulación, no está realmente finalizando. Y como finaliza, digo, bueno, si asumo que ejecuta y termina y todo, me va a liberar lo que tenía asignado de antes. Entonces termino sumando los asignados a los disponibles. ¿Ok? Entonces eso me da 2 más 0,2, 0 más 0, 0 y 1 más 1, 2. ¿Ok? Tacho este proceso y repito la mecánica. ¿Está bien? Busco otro que pueda finalizar. ¿Y qué pasa? Ninguno de los que están puede finalizar, fíjense. Estos recursos no son menores o iguales a estos. ¿Saben? Porque el recurso 2 no cumple. Y este chamaco de acá también está en problemas. Entonces, en este caso, como no pude finalizar a todos, concluyo que hay un deadlock. ¿Sí? Y no solo eso, sino que aquellos procesos que no finalizaron, en este caso P1 y P3, el algoritmo me dice que como son los que no finalizaron, son los que están involucrados en el deadlock. Eso me lo dice el algoritmo por definición, ¿sí?
Si por el contrario todos hubieran podido finalizar, la conclusión sería que no hay un deadlock en ese momento. ¿Ok? Entonces, importante remarcar. ¿Qué me dice el algoritmo de detección de deadlock? Me dice si en un momento determinado hay un deadlock o no hay un deadlock. Es bien concreto. No me dice nada sobre el futuro, me dice en este momento. ¿Eh? ¿Qué es lo que me decía el algoritmo del banquero? Que si en un futuro podría ocurrir deadlock. Exacto. El algoritmo del banquero lo que me dice es dos respuestas posibles. Una, en el futuro no vas a tener un deadlock. Y la otra respuesta puede ser, en el futuro podría haber un deadlock. ¿Sí? El algoritmo banquero no está mirando el estado actual, está hablando del futuro sobre el estado actual. ¿Sí? Y encima del futuro es incierto, porque te dice podría ocurrir. ¿Sí? La Y esto es certeza muy está cuando te importante. dice. Dale, sí. No, perdón, Esteban, que esto es muy importante porque es la gran diferencia. El algoritmo banquero dice, si existe una secuencia segura, entonces se ejecuta. Si no existe, es un podría, no es que hay deadlock. Tengan esto en cuenta porque en eso se basa la gran diferencia entre los algoritmos y muchas preguntas y muchas confusiones luego, tanto en la teoría como en la práctica, vienen por este lado. El banquero es, si hay secuencia segura, significa que no hay deadlock. Si no hay secuencia segura, significa que podría haber deadlock, pero podría no haber también. Solamente no se sabe con certeza de que habrá una secuencia en que los procesos finalizarán de forma correcta. Bueno. Bueno. Uy, me fui a la mierda. Bueno. Y la última estrategia, también conocida como la estrategia del avestruz, que no tiene ningún gráfico, es no hacer nada. ¿Cuáles son los pros y los contras de esto? El slide es esto, no hay más de esto. ¿Qué opinan de nuestra estrategia de la vagancia? Pros que no haces ningún cálculo y contras que puedes tener un deadlock y morir ahí, no sé. Claro. ¿Cuándo aplicarían esta estrategia, no? La de no hagamos nada. Y con sistemas muy simples que no se lleven complejidad o no sean tan importantes. Totalmente, ¿no? Donde la consecuencia de un deadlock, porque va a poder ocurrir, no son graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi vieja está jugando al Buscaminas, y cuando yo voy a comer a su casa me dice, che, me parece que la máquina entró en deadlock y no puedo seguir con la partida, ¿yo qué le voy a decir? ¿Elegí un sistema operativo que te evite el deadlock? ¿O le voy a decir qué otra cosa le voy a decir? Que lo Reiniciar. cierre, sí. Exactamente, ¿no? Reiniciar la máquina, matemos las aplicaciones, ¿no? Reiniciar la máquina, ¿no? Porque no es grave, Ella te ¿no? va a decir, se tildó la máquina. Exactamente, ¿no? Ahora, si nosotros somos el ingeniero de software a bordo y viene el piloto y me dice, che, me parece que hay un deadlock en la computadora del avión. Entonces, no puede coordinar el tren la salida del tren de aterrizaje. ¿Qué hacemos ahí? Y reiniciar no se puede. O sea, Rezar. tal vez se puede, pero tal El vez plan es B, horrible, ¿no? No el sé. plan B lo bajamos a mano con la palanquita. Igual depende de dónde está el avión, porque capaz que está parado, estacionado en el taller y no pasa nada. Claro, tal vez no pasa nada. Entonces, tal vez en esa situación lo que deberíamos decirle es, deberías haber elegido un sistema que no elija la estrategia del avestruz, ¿no? Porque ahora probablemente todos vamos a morir, ¿no? Entonces, lo que podemos ver con esto, y a la práctica va a parecer un ejercicio así al final, es las distintas estrategias son mejores o peores dependiendo del problema que yo tenga que resolver, ¿no?
Y lo muy bueno justamente de no hacer nada, porque uno puede decir, bueno, dale, pero evitémoslo siempre, es que evitar el deadlock no es gratis, ¿no? Como lo dijeron en un momento, ¿no? Si yo hago que el Windows de mi mamá sea 100% seguro y garantice que nunca haya un deadlock, tal vez hace que la máquina sea recara, que ande un poco más lenta. ¿Para qué? ¿No? Pues siempre costo-beneficio. Además, en alguno de los dos libros, no recuerdo si en Stalin o en Silverchat, leí que la ocurrencia de deadlock es bastante baja en general en los sistemas. Es decir, que un deadlock ocurre, si mal no recuerdo, una vez por año. Obviamente que hay sistemas que si tienen manejo de semáforos, si tienen recursos compartidos y demás, es mucho más probable que ocurra un deadlock, o sistemas más críticos. Pero en sistemas de uso cotidiano, que no tiene tanta criticidad, la ocurrencia de deadlock es realmente muy baja y no tiene sentido tratarlos. Conviene justamente esperar que ocurran y reiniciar la máquina o matar procesos. Bueno, con esto hacemos un corte, ¿sí? Hoy nos vamos a extender hasta las 10:30 seguramente, les aviso. Y lo que viene ahora es hacer un poquito de práctica, porque después nos queda la clase de consulta y el parcial, ¿sí? Así que volvemos 9:30 y vamos a hacer la práctica de Deadlock usando un poquito Discord, ¿sí? Y vamos a estar Fede y yo para dar una mano, ¿está bien? Así que dejo de grabar.